Entonces, eh, eso que acabo de explicar sería como un proceso histórico básico de cómo se apropia una nueva clase terrateniente de la Tierra. Pero hay un problema que tiene que ver con cómo es que se llegó a entender que la Tierra podía ser propiedad privada. Propiedad privada capitalista o propiedad privada en el sentido capitalista. Porque, por supuesto, la propiedad privada existía, ¿no? Pero la propiedad privada eh, era siempre sobre, vamos a decir así, como objetos, sobre cosas que se pueden transportar, sobre cosas que pueden pasar de mano en mano, objetos, ¿no? Claro, la Tierra no tiene esas características. Entonces, aunque había propiedad privada, no la había de la Tierra. Entonces, hubo que pasar por un proceso de, vamos a decir así, de territorialización de la Tierra, como dirían Deleuze y Guattari. Es decir, en términos históricos, de cercamientos. Había que cercar a la Tierra, había que convertir la Tierra en un territorio, en algo delimitado, tan delimitado como un objeto. Entonces acá es donde yo voy a empezar a mezclar un poco el proceso histórico con la metafísica de la sustancia sobre todo. Porque una de las cosas que podríamos decir sobre la propiedad privada es que la propiedad privada se define por un principio de exclusión. Y que tiene como símbolo histórico los cercos, ¿no? Hoy diríamos, no sé, los alambrados. Hay formas más sutiles de exclusión porque los, los derechos de autor, los derechos intelectuales también son principios de exclusión, ¿no? Si yo soy propietario de un texto que escribo, yo las excluyo a ustedes para que puedan, no sé, ponerlo bajo su nombre o hacer un uso. Tendrán que pagar un derecho de propiedad, comprar el libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero más allá de que sea más abstracto, la definición, la esencia de la propiedad es la misma. Se define como un principio de exclusión. Propiedad privada es un tipo de propiedad basada en la exclusión de un otro respecto de ese bien. Y entonces, claro, eso tuvo que hacerse, tuvo que transformarse la tierra en cosas, en territorios guión cosas, o en territorios sustancias, ¿no? Hubo que hacer de la tierra, como naturaleza, territorios, parcelas comprables y vendibles, manipulables, que puedan pasar de mano en mano. Y entonces aparecen los procesos de acercamientos, ¿no? Que aparecen primero en Inglaterra, después se van dando. Y que, bueno, fue un proceso largo y que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con cercar territorios. Bueno, algo de esto creo que ya habíamos hablado. El cercamiento, ¿no? El cerramiento, ¿no? Porque son cerramientos de las tierras, descansan al mismo tiempo sobre una concepción que a mí me gusta ponerla en relación con lo que plantea Descartes, porque yo creo que esta es la metafísica que hay detrás de la sustancia. Y no estoy haciendo, bueno, puede ser que haga mis relaciones y las cosas que me gustan hacer a mí de entrecruzamientos, pero bueno, Marx, tanto en los manuscritos como en el Capital, acá o en el capítulo del fetichismo, permanentemente está discutiendo con una concepción de la realidad que proyecta sobre la realidad económica y social las formas de la religión, ¿no? Y hay algo, pues digo, porque acá está la metafísica. En la propiedad privada pasa lo mismo, ¿no? Porque miren, cuando Descartes plantea, por ejemplo, a la sustancia, bueno, él retoma un concepto de sustancia que viene desde Aristóteles, que pasó por la escolástica, y hay uno de los elementos del concepto de sustancia que viene desde Grecia, sigue igual, sigue intacto, que es la sustancia es ese ser que no necesita otro ser para ser. Punto. ¿No? Esto ya dice un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es un concepto de ser que excluye a otros seres para ser. Que los excluye, porque no necesitan de esos otros seres para ser. Una tontería, ¿no? Yo tengo el lápiz, esto es una sustancia, mis anteojos son una sustancia. Bueno,
El lápiz no necesita el anteojo para hacer anteojo, para hacer lápiz. Porque los anteojos los tiro, se me rompen y el lápiz sigue siendo lápiz. El ser del lápiz no depende del anteojo. Esto es fundamental para la concepción de propiedad privada, porque esto implica entonces que esa propiedad privada, ¿no?, que tiene por supuesto un propietario, que es el objeto de un propietario, no necesita de otras propiedades para hacer. Es decir, yo soy propietario de esta tierra y la propiedad, el poder, la soberanía que yo puedo ejercer sobre mi propiedad no depende de otras tierras y de otros propietarios. Y por supuesto, ni hablar, y esto es lo que vengo diciendo, la propiedad privada realiza una separación, ¿sí?, estaba hablando de eso, además es pensar, y yo como propietario no dependo de ustedes como trabajadores. Soy como una sustancia y ustedes son otra sustancia, como si fuéramos el alma y el cuerpo. Y la conexión entre el alma y el cuerpo, tal como le pasó a Descartes, siempre es muy difícil de explicar, ¿no? Pero son dos sustancias separadas, ¿no? Entonces, esto supone que un ser es sin relación con otros seres, sin relación, ¿no? Sin relación. Es un poco lo que Descartes define como la percepción clara y distinta, ¿no?, que permite recortar a un ser y pensarlo sin relación. Eso es tener una percepción clara y distinta, que es el objetivo del conocimiento de Descartes, ¿no? Es decir, una percepción clara y distinta se produce cuando yo puedo excluir de este objeto considerado un montón de propiedades que no necesito conocer para saber lo que es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando en la res cogitans, ¿no?, en la cosa pensante, las nociones de movimiento, de cuerpo, quedan excluidas. Yo no necesito saber qué son esas características para saber lo que es una res cogitans, ¿no? Entonces se excluye. Entonces ahí yo tengo una visión clara y distinta. No pasa lo mismo cuando yo digo que tengo una visión clara y distinta y quiero poner el color azul del libro, pero el azul yo no lo puedo separar del libro, ¿no? No puedo excluir el libro del azul, porque no percibo el azul sin el libro. Entonces yo no puedo excluir esa cualidad de este objeto. Ahí no habría una percepción clara y distinta, según Descartes, sino confusa, ¿no? Cuando yo creo que el azul es una cosa, me estoy confundiendo algo, estoy teniendo una visión confusa. Bien, esperen que se me va a caer mi apunte. Entonces, dice Descartes, miren, en los principios, esto es el concepto de sustancia que lo va a definir de varias maneras Descartes, pero y lo define en las meditaciones, lo define en las cartas, en las respuestas a las objeciones, o en los principios de la filosofía. En Principios 1.60 dice, la distinción real, que es cuando yo puedo distinguir algo que es una distinción de la realidad, ¿no? Yo distingo en la realidad que una cosa es la res extensa y otra cosa es la res cogitans, ¿no? Son distinciones reales. Hay distinciones que son conceptuales, por ejemplo, cuando yo puedo pensar en un triángulo, en la existencia del triángulo y en la esencia. Bueno, es lo mismo la esencia que la existencia en el triángulo. Entonces hago una distinción que es mental. Ahora, cuando yo puedo distinguir en la cosa misma, in re, ¿no?, es decir, en la realidad, la distinción real se da propiamente entre dos o más sustancias, pudiendo concluir que dos sustancias son realmente distintas la una de la otra, solo a partir de que podemos concebir a una de ellas clara y distintamente sin la otra, ¿no? Entonces, la filosofía moderna, más allá de todo lo que ya sabemos, la filosofía moderna y todas las críticas a estas cuestiones de la sustancia que van a venir, por lo menos en cierto sentido común, tiene esta idea de que los seres son sustancias y que una sustancia se define a partir de la exclusión de ciertas características, ¿no? Es decir, por ejemplo, para entender, insisto, al cuerpo, yo puedo excluir la duda, ¿no?, la afirmación, la voluntad, quedan excluidas del cuerpo, no forman parte del cuerpo. Yo no necesito entender qué es dudar para entender que es un cuerpo. Bueno. El proceso de acumulación originaria, que supone la aparición de la propiedad privada, lo que genera es como si dijéramos, es como una concepción de la tierra sustancialista. Y lo primero que se ve esto que es, cercamos. Y entonces el cerco, el encierro, el enclosure en inglés, que fue el proceso, así se llama,
El encierro lo que permite entonces es definir una propiedad a partir de la exclusión, es decir, se excluye a los otros respecto de esta propiedad. Los otros ya no tienen más derecho sobre esta propiedad, no tienen más poder sobre esta propiedad. Para entender qué es esta propiedad, para entender de quién es, o qué pasa ahí adentro, o cómo se trabaja esta propiedad, todo el resto queda excluido, ¿no? Y necesariamente tiene que ser así. ¿Qué es lo que no pasaba con la propiedad feudal, por ejemplo? En donde los derechos que uno tenía sobre sus propiedades, sobre sus parcelas, estaban limitados por los derechos de otros. Yo no hacía lo que quería. Porque claro, la tierra no era una cosa, una sustancia. Entonces no se podía convertir en una propiedad sustancial que excluye a los otros respecto de los derechos o del poder sobre esa parcela, ¿no? Entonces, de alguna manera, la propiedad privada o el proceso de aparición de la propiedad privada, este gran acontecimiento que genera la aparición de la propiedad privada y genera en definitiva la aparición del capitalismo, porque es ese corte, esa separación que genera al mismo tiempo propietarios y trabajadores asalariados, es una práctica resultante de una transferencia de tierras de un grupo a otro, porque ese es el paso del modo de producción anterior al capitalista, y el establecimiento de espacios, ahora les digo de dónde estoy sacando esto, establecimiento de espacios exclusivos sobre paisajes territoriales. ¿Sí? Les cito, ahora les digo de quién es la cita. Es una práctica resultante en la transferencia de tierra de un grupo a otro grupo de personas y el establecimiento de espacios exclusivos de paisajes territoriales. Esto lo define un autor que se llama Fields, que tiene un libro del año 2017, creo que se llama Enclosures, que serían los cercamientos, en donde él muestra cómo aparece la propiedad privada en Inglaterra, en América y en Israel, bajo la misma ideología, que ahora les voy a explicar algo, que es la ideología del improvement, que sería como del aprovechamiento, del mejoramiento de las tierras, ¿no? Entonces, pero de acá, de él, acá quiero quedarme con esta definición, ¿no? Es una transferencia de tierras de un grupo de personas a otro que genera un paisaje territorial, porque en definitiva hay algo muy importante en todo esto de la aparición de la propiedad privada, que es cómo se organizó mentalmente la tierra, ¿no? Claro, nosotros ya lo tenemos como dado esto, ¿sí? Las tierras están organizadas así, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ir por el campo y ver el alambre, por ejemplo, ¿no? O en los mapas ver las parcelas y las propiedades privadas, no sé, en un catastro. Son paisajes mentales que organizan la vida de la gente, en definitiva. Es la época de la aparición de los mapas, no solo del mundo, sino de los mapas de los países, ¿no? En donde están bien marcados. Ahí hay toda una línea de investigación también de cómo la aparición de la propiedad privada se da conjuntamente con una aparición mental de la propiedad, ¿no? De la producción de cómo está delineada la tierra, ¿no? En distintas parcelas, territorios, etc. Entonces, esta propiedad que nace como a partir de este espíritu, vamos a decirle cartesiano, pobre Descartes, lo estamos matando, no, por supuesto no es que todo venga de Descartes, pero sí esta idea, ¿no?, del principio de exclusión, es una cosa sujeta y territorializada. ¿Sí? La propiedad privada es una cosa sujeta y territorializada. Y esto tiene que ver con una definición que aparece en un diccionario, en un texto, perdón, que es de Christopher Saint-Germain, en un libro que se llamó Doctor and Student de 1523, muy leído, y esto es lo que me importa, muy leído en Inglaterra en 1523, en donde ella definía a la propiedad o a la posesión como aquello que podía ser bounded en inglés. Ahí les digo qué quiere decir. Es decir, to bound en inglés es sujetar, es amarrar, es delimitar, es someter, ¿no? Es decir, bound es al mismo tiempo algo que está atado, como quien ata, por ejemplo, a una persona, a un palo, o atar de manos, estoy atado, pero cuando estoy atado, estoy sujetado, estoy dominado en realidad. Entonces, es interesante porque el libro ese, que insisto, es un libro importante para la época, en la época están haciendo esta concepción de la propiedad, que ya definen la posesión de la tierra, o cualquier tipo de posesión, como un acto que supone al mismo tiempo la delimitación y el sometimiento de lo delimitado.
como si uno atara a una persona, ¿no? La fija y al mismo tiempo la somete, ¿no? Entonces, estar sometido es estar encerrado. Bien. Esta idea de la propiedad privada como aquello que está encerrado, que está territorializado, va a estar como, se va a complementar ideológicamente, porque estoy hablando como ya de un aspecto ideológico, ¿no? Dije metafísico, de lo que es la propiedad privada. Ya no solo que la propiedad está cercada, y se cercaron las parcelas, eso ya creo que lo hablé en otra clase, sino que además mentalmente nos hacemos la idea de que es aquello que está encerrado por el cerco, ¿no? Y aquello que está encerrado es lo sometido, es lo fijado, es lo que Deleuze y Guattari llaman lo territorializado, ¿no? Lo que ha quedado encerrado. Y en primer lugar, lo que queda encerrado es la tierra, ¿no? Por supuesto, después quedan encerrados los animales, los granos, las máquinas, pero la gran transformación, la gran novedad de la aparición del capitalismo es esta territorialización de la tierra. Y es esta idea, por supuesto, después de hacer de todos los recursos vitales de la humanidad propiedad privada, ¿no? Porque hoy en día los recursos vitales los vemos ahora, ¿no? Son las vacunas, por ejemplo. Digo, entre otros tantos, ¿no? Pero por poner uno bien así, bien actual. Es un recurso vital. La vida literalmente no es nada metafórico. No es que uno quiere tener, no sé, la licencia de Microsoft para no sé qué, o comprarse un iPhone. No, estamos hablando de algo que es vital, ¿no? Como es vital el agua, como es vital la comida, etc. Los recursos vitales se privatizan, ¿no? Y se ponen los derechos de exclusión. Ah, no. Vos no podés ponerte a fabricar estas vacunas. Me tenés que pagar. Como ustedes no podrían leer mi libro si no me pagan, ¿no? Entonces, eso es novedoso en el capitalismo. Y eso es lo que es terrible. Y sigue siendo súper actual. Estamos hablando de algo que pasó en el 1500. Bien. Esta idea entonces, súper novedosa y terrible, va a estar acompañada de lo que se llama la idea de la ideología del improvement, que les decía que este autor Fields plantea. Porque, claro, por supuesto, estas cosas no se dieron ni de la noche a la mañana, ni se dieron sin resistencia, y no se dieron sin tampoco campañas ideológicas que prepararan a la gente a aceptar esta nueva concepción de la tierra y la propiedad, ¿no? Y a partir del siglo XVI, en Inglaterra hay muchas publicaciones que hacen hincapié en la idea de que estas apropiaciones de tierras se justifican porque son tierras vacías o baldías, wastelands, ¿no? Tierras vacías, que no están aprovechadas. Miren, en el siglo XVI, la palabra to improve, ¿sí? Como mejorar, quería decir, en el diccionario, quería decir convertir la tierra en beneficio. La palabra, si yo buscaba en el siglo XVI en un diccionario qué quiere decir to improve, la definición, para entender cómo está atada la idea del mejoramiento a la idea del nacimiento de la propiedad privada. Improve, ¿no? Mejorar, quiere decir convertir la tierra en beneficio. To turn land to profit, ¿no? Es decir, convertir a la tierra en algo que me da una rentabilidad o un beneficio. Quería decir también to enclose and cultivate wasteland, ¿no? To cercar y cultivar la tierra vacía. Eso quiere decir mejorar. Mejorar es cercar. Mejorar es cercar. Miren, claro, si yo, no sé, nací en el siglo XVI, me formo, me educo, buscando en el diccionario, to improve, improve ¿qué es? Es cercar tierra, o sea, lo que está cercado es mejor. Es terrible, ¿no? Porque, claro, y es lo que nos pasa ahora. ¿Cómo poder pensar otra manera la propiedad privada? No lo podemos pensar. Ahí está la fuerza, ¿no? De la ideología y de los procesos históricos que terminan naturalizando. Y claro, sí, la propia palabra mejorar es entendida mentalmente como si se tratara de aquello que es lo que está cercado. Siempre es mejor lo cercado, siempre es mejor lo propio, siempre es mejor lo que es mío y no lo que es común. Porque cuando las cosas son comunes, no se aprovechan.
que es otro concepto como hermano de esta idea del mejoramiento, ¿no? No está aprovechada la tierra. Entonces, el otro término es to make land more valuable or better by such means, hacer a la tierra más valiosa o mejor por medio de tales cuidados. Es decir, to improve quiere decir hacer a la tierra más valiosa, darle más valor. Entonces, esta idea del improvement, del mejoramiento, en el siglo XVI empieza a ser como el sentido común. Es como si yo le dijera, bueno, sí, claro que van a empezar a estar Locke y los grandes filósofos que van a hablar de la propiedad. Estos son autores que no son los grandes filósofos que van en la historia, pero sí son los autores que estaban formando la conciencia de la época. Porque es como si yo le dijera hoy, puede haber grandes filósofos en la actualidad, pero son los que están formando la... Bueno, no. Yo prendo la tele y me entero de lo que pasa, ¿no? Bueno, digamos, el pueblo, vamos a decir, burgués, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿Se forma leyendo a Locke? Bueno, algunos. Pero otros leyendo a qué? Bueno, otros leyendo a lo que es la literatura, que educa a la gente, que educa a esta nueva clase social. Miren, por ejemplo, hay unos libros, está en inglés antiguo, los nombres no se los voy a leer porque no quiero pasar vergüenza con mi inglés. Pero hay algunos libros que hacen un canto, una loa al improvement, ¿no? En el siglo XVI. Un autor es John Fitzherbert, que tiene un libro que se llama Book of Husbandry. Tiene 17 ediciones. 17 ediciones. Es como un bestseller, ¿no? Como un bestseller. ¿Qué quiere decir que tiene 17 ediciones? Que se leía, y se leía mucho. Si no, hubiera tenido una edición y después nadie más lo leyó. Es decir, se leyó mucho. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay generaciones de personas formadas ideológicamente bajo, por ejemplo, la teoría de este tipo, que es esto que estoy diciendo, del improvement, ¿no? Después hay otro, ese ya ni les voy a leer el título, de Thomas Tusser, de 1557, que tuvo 23 ediciones. Y así hay varios, ¿eh? Es decir, que no son ni grandes filósofos ni nada de todo tipo, pero son los teóricos de la época, son como los periodistas de la época, ¿no? Claro, porque si uno a veces queda como que, bueno, Locke es sí, es el teórico, pero la historia es otra cosa, ¿no? La historia de las ideas, de la formación de la conciencia de una clase, es otra cosa, no todos los burgueses estaban leyendo a Locke. ¿Sí? Locke es el teórico, ¿no? El que crea ciertas ideas, el que después le va a dar profundidad, etcétera, lo que quieran, pero hay una formación que pasa por otro lado, ¿no? Y pasa en gran parte por este tipo de literatura que se publicaba y se reeditaba y editaba. Básicamente, ¿qué es lo que dicen? Que las tierras que no están trabajadas bajo el régimen de producción capitalista, que no son propiedad privada capitalista, son tierras baldías, ¿no? Y este autor y otros, porque son varios los autores que plantean estas cosas, hablan de una guerra cultural en la época, ¿no? Esta ideología del improvement lo que generó es una guerra cultural en contra de un tipo de trabajo que era visto como no trabajo, básicamente, ¿no? Como no trabajo, ¿no? ¿Por qué es eso? Y entonces, miren, por ejemplo, claro, aparece esta idea de que hay gente, que la gente que todavía trabajaba en las tierras comunales del mundo feudal, sufría de vagancia y mendicidad, dice, ateísmo y consecuentemente toda desobediencia a Dios y al rey, así infectando al Commonwealth con la más peligrosa de las lepras. Todas estas metáforas a mí me encantan, ¿no? Infectando las lepras, los contagios, ¿no se acuerdan con las citas que les daba de Marbloch? Se contagiaban, se mezclaban. Acá aparece la enfermedad como contagio. A pesar de que no estamos viviendo en la mejor época para tomar estas metáforas, yo las tomo como buenas metáforas de por dónde pasa la vida, ¿sí? Porque el ser pasa por lo contagiado, ¿no? Por los contagios en realidad, justamente, ¿no? No por el principio de exclusión y de separación, que es este principio metafísico, liberal, burgués, de excluir, ¿no? De pensar a la sustancia como ese ser que no necesita de otro ser, o de la propiedad privada como aquello que es propiedad de uno o varios individuos y que excluyen a otros, ¿no? La vida siempre está en la mezcla, ¿no? La vida siempre está en lo impuro, en realidad, ¿no?
en lo que es en relación, que es un poco lo que va a plantear Marx, ¿no? Yo creo que ahí en esto que ya hemos hablado a principio de año, de lo que era la imagen crítica de pensamiento de Deleuze, si queremos pensar en las filosofías críticas, ¿no? En lo que quiere ser hacer crítica en filosofía, eh, yo creo que ahí está Heráclito, ¿no? Y Marx en ese sentido, eh, tenga referencias directas o no, y Nietzsche lo mismo, son herederos de esta idea de pensar que lo que es, por ejemplo, el orden capitalista, por ejemplo, algunas ideas o valores, surge de la relación que hay entre los seres, de la relación, no de lo que excluye, no de lo delimitado, no de lo cercado, sino de lo que está en relación. Y bueno, es un poco el concepto de modo de producción que plantea Marx, ¿no? Son las relaciones sociales, es la división social del trabajo como relación, ¿no? Entre unos y otros, lo que explica las características de unos y las características de los otros, ¿no? Es decir, hay que ser heraclitio para entender, por ejemplo, para salirle al cruce a todas estas ideologías actuales, pero que vienen de esta época, sobre la meritocracia, qué sé yo, a mí me va bien porque yo trabajo, si sos emprendedor te va bien la vida y vos eras vago. Para salir al cruce a eso, hay que hacer lo que vienen haciendo Heráclito, lo que hizo Marx, lo que hizo Nietzsche, que es plantear que en el origen está la relación, que no se puede entender a ninguna cosa, sea a la tierra, a un trabajador o a un valor, como sustancias, como cosas que están ahí desde siempre, ¿no? Bien. Entonces, por último, y acá ya creo que voy cerrando, sí. eh, esta ideología del improvement que está a la base de la propiedad privada, por supuesto, también produce ese otro que son las tierras baldías o el desierto, ¿no? Bueno, es la campaña del desierto en Argentina, ¿no? La campaña del desierto, que es, hay un montón de tierras que es un desierto. Había habitantes ahí. ¿Qué es desierto? Eso no es un título de los manuales de historia esto, ¿eh? Esto viene de esta ideología del improvement que le estoy diciendo. Porque desde esta época, es la época de la conquista esta también, ¿no? Siglo XVI. Desde esta época, la mentalidad empieza a ver esas tierras que no están trabajadas de manera capitalista, es decir, esas tierras que no están mejoradas, ¿no? Que no han pasado por esta ideología del improvement, como tierras baldías, como el desierto. Acá había un desierto. Yo no se lo saqué a nadie. Había un desierto acá, en Palestina, había un desierto en América del Norte, y eran tierras desiertas, baldías, la de esos campesinos que van a ser expulsados en Europa. Se construye el otro de la propiedad privada, ¿sí? Así como el otro del burgués es este trabajador salvaje, acá hay un otro de la propiedad privada, que es la tierra desierta, ¿no? La tierra baldía. Y que por lo tanto uno la toma, la puede tomar perfectamente. Porque en la fantasía, así bien de ficción de Locke, eso era la naturaleza que Dios le dio a todo el mundo, ¿no? Y que era para todos y que todos podemos ir a trabajarla. Pero digo, en lo real, no es que es una tierra que está para todo el mundo. La tierra estaba habitada. Estaba poseída, si quieren, la tierra. Claro, no estaba territorializada. No estaba cercada. No estaba hecha o convertida en un bien que se puede manipular y pasar de mano en mano, ¿no? Pero fue necesario eso, claro. Entonces, al mismo tiempo, es tremendo, ¿no? Porque al mismo tiempo, esto genera. Por eso digo que este es el origen del capitalismo, ¿no? El origen de la propiedad privada. Genera al mismo tiempo la clase burguesa con su tipo de propiedad y también esos otros que son los trabajadores, los indios y las tierras baldías, ¿no? Y esto sigue pasando, porque sigue pasando. Claro, cuando la tierra baldía es la de un propietario, parece que no es baldía, es perverso, ¿no? Porque muchas veces, digo, para volver al tema de las tomas de tierras que hablábamos hace un rato, cuando los pobres van y toman tierras, que son propiedad privada, parece ser que ahí ya no funciona más la ideología del improvement. No, ya está. Es un derecho adquirido inalienable, la propiedad privada, ¿no? Fíjense lo contradictorio por otro lado, ¿no? Porque la base, el fundamento liberal de la propiedad y los derechos que uno tiene sobre la propiedad es el trabajo. Con lo cual, las tierras que no están trabajadas perfectamente podrían ser ocupadas. Casi con las mismas herramientas con los mismos fundamentos
históricos y filosóficos metafísicos del liberalismo podríamos justificar que la gente se meta en tierras que no están aprovechadas. Y yo las voy a aprovechar para hacer mi casa, por ejemplo. Bueno, muy bien.